proyecto que iniciamos es un proyecto que va a consistir en comunicar un PLC Siemens 1200 con el robot MG400 de la empresa Adobot. Para poder realizar esta comunicación vamos a utilizar un protocolo Modbus, en concreto el Modbus TCP. ¿Qué es el protocolo Modbus? Pues es un protocolo abierto que fue desarrollado por Modicon en los años 70 y que cuando la empresa o el grupo Schneider compró esta empresa, liberó el protocolo. Actualmente es un protocolo abierto, es un protocolo simple y fácil de utilizar y por eso es uno de los más difundidos en los procesos de automatización. Según la capa física que utilicemos, pues podemos tener el Modbus RS232, el RS485 o el TCP, que es el que utiliza Ethernet y el que vamos a utilizar en este caso. Entonces, para empezar un poquito a ver cómo se configura esto, pues dentro de TIA Portal tenemos que utilizar la función que se encuentra dentro del apartado de comunicación. Dentro del apartado de comunicación iremos a la carpeta Otros y en Otros veremos la carpeta Modbus TCP. Lo que vamos a hacer es arrastrar esta función a lo que sería el primer segmento de programación y aquí vamos a configurar esta comunicación de forma que el PLC sea el cliente y el robot sea el servidor. Cuando hablamos de cliente-servidor es lo mismo que hablar de maestro-esclavo. El cliente es el que inicia la comunicación, quien tiene el control de esa comunicación, quien solicita la petición de datos al servidor. Y el servidor simplemente lo que hace es servirle esos datos. Es decir, si yo quiero leer una serie de parámetros del robot, yo lo que voy a hacer es voy a solicitarle esos datos en una dirección en concreto, que esa dirección sí que me la tiene que facilitar el fabricante y tendría que consultar ese manual para ver qué direcciones son. En esas direcciones que me da el fabricante pues aparecerán diferentes informaciones que yo quiero consultar y otras direcciones en las que yo podré escribir datos para que el robot pues haga lo que yo quiero que haga. Entonces vamos a ver cómo configuramos este MB Client. Bueno, antes de configurar la función de MB Client es conveniente entender qué tipos de datos podemos intercambiar en una comunicación Modbus. Podemos encontrar lo que se llama input discrete, datos tipo coil, datos tipo input register o holding register. Entonces lo que podemos hacer con cada uno de ellos es diferente. Es decir, los input discretes son los datos donde yo voy a poder de alguna manera leer datos binarios. Podría leer, por ejemplo, el estado de cómo está el robot, si ha habido alguna colisión, o por ejemplo el estado de funcionamiento, si está en pausa, bueno, etcétera. Luego tenemos otro tipo de datos que serían los coil register, como veis aquí. En estos datos ya también siendo binarios me permiten escribir en ellos. Es decir, podría de alguna manera desde el PLC cambiar el estado de ese bit y hacer que el robot pues funcionase, entrar en pausa, continuase el proceso e incluso pudiera activar salidas digitales pues para activar una herramienta, ¿no? Podría ser una pinza, neumática o lo que fuera. Entonces, es importante que veamos dónde poder escribir, ¿vale? Y en este caso que también puedo leer, si yo voy a leer ese dato, ¿dónde, en qué dirección del PLC lo voy a poder encontrar? Luego, eso es también importante. Luego tendríamos los input register, que ya son datos enteros o reales, ya utilizan direcciones en principio que tienen una memoria de 16 o 32 bits. Los holding register lo mismo, pero el input register solamente es de lectura y el holding register también me permite escribir ese tipo de datos. Así que eso es importante porque cuando yo ahora vaya a intercambiar datos tengo que elegir la dirección donde quiero escribir para que después ya desde el propio robot pues pueda de alguna manera recoger ese dato que está en esa dirección.
Por ejemplo, aquí en los coil register tengo para el usuario unas 1000 direcciones, 1000 valores del 3095 a 4095, donde yo puedo utilizarlos pues, para escribir diferentes informaciones binarias. Si yo voy luego a leer esos datos, pues podré de alguna manera crear condiciones, ¿no? Si en la dirección 3097, por ejemplo, tengo un 1, pues quiero que hagas esto o quiero que hagas lo otro. Bueno, pues ya que hemos visto los tipos de datos que se pueden intercambiar en Modbus, vamos a volver otra vez a la función mbclient para ver un poquito más a fondo cómo se configura. Lo primero que nos encontramos es una entrada que se llama request, que sirve para activar la petición de información al esclavo, ¿no? En este caso he utilizado una señal de reloj de 10 hercios, así que cada 0,1 segundo estaremos solicitando al esclavo o al servidor, me da igual, una serie de datos. ¿Y esos datos cuáles son? Bueno, pues para configurar bien todo eso, lo que he hecho ha sido crear unos DBs, unos bloques de datos, donde aquí aparece un poco información de la configuración de la comunicación, pero también aquí aparece un buffer, que este array de datos booleanos o binarios es el que yo voy a utilizar en esta comunicación. Podría utilizar otro tipo de datos distintos, pero para eso tendríamos que utilizar otra función mbclient, es decir, cada comunicación que yo vaya a realizar, si los datos no son consecutivos o son de diferente tipo, voy a tener que volver a utilizar esta función. Luego lo veremos. Entonces, la variable disconnect que tenemos aquí después es una variable que simplemente nos permite desconectar la comunicación cuando nosotros deseemos. Este dato también es binario. El mode pues tiene relación con si voy a escribir datos o por el contrario voy a leer. Si yo por ejemplo presiono aquí control F1, pues veré que aquí en el mode se me despliega una tabla que me dice si por ejemplo voy a leer datos en el esclavo o en el servidor en la dirección 1, pues tendré que utilizar el mode 0. Pero si yo, por el contrario, voy a escribir en la dirección 1 un dato binario, pues tendría que utilizar el mode 1. En resumidas cuentas, el mode, si vamos a leer datos, utilizaremos el mode 0. Y si vamos a escribir, utilizaremos el mode 1 o el mode 2. Pero también habrá que tener en cuenta, como digo, las direcciones donde vayamos a escribir o vayamos a leer. Continuamos. Vamos a ver ahora data address, esta variable, data len y el puntero de datos. La data address no es más que la primera dirección a partir de la cual voy a leer los datos. ¿Cuántos datos voy a leer? Pues lo voy a indicar aquí, en esta entrada, en dataLen. ¿Y en cuáles son las posiciones de memoria que voy a utilizar para recoger esos datos? Pues lo vamos a ver en esta otra variable, que será de un tipo array. Entonces, si entramos ahora en datos, en este db2, vemos que data address voy a escribir, porque estoy en el mode 1, ¿vale? Estoy en el mode 1. Voy a escribir en el robot a partir de la dirección 3096. Esta dirección 3096, como hemos visto antes, eran unas direcciones que estaban a disposición del usuario para, de alguna manera, escribir datos binarios. Teníamos como 1000 direcciones a partir de esta. Bueno, pues yo solamente voy a utilizar 10. Por eso luego he creado un buffer con 10 valores, porque son los que voy a utilizar pues para transmitir una serie de informaciones binarias al robot.
Bueno, vamos a ver ahora, por último, cuál es la variable connect y qué tenemos que introducir aquí. Aquí yo he introducido una variable de datos que se llama también connect, que tengo aquí en este bloque, en este DB, que como veis es una estructura. Si introducís este tipo de dato, que es el tcon-ip-v4, automáticamente se os generan todos estos campos que sirven para configurar la comunicación. Entonces vamos a ir viendo rápidamente qué es cada uno de ellos. El identificador de hardware tiene que ver con un identificador que numera la red Profinet en la que me encuentro. ¿Dónde está esto? Bueno, pues si yo me voy, por ejemplo, a configuración de dispositivos, aquí en constantes del sistema, de este dispositivo, tiene que haber, aquí lo vemos, un identificador de la red Profinet. No es el puerto, es la red Profinet, la que me encuentro, que es la 64. Este es el identificador que he de utilizar. Si tuviera varias redes, pues debería poner la red con la que me comunico con el dispositivo remoto. Bien, ¿qué más? Cada cliente puede comunicarse con varios servidores, o lo que es lo mismo, cada maestro puede también solicitar información a diferentes esclavos. Pues bien, cada comunicación entre el cliente y servidor se identifica de forma única con un número. Ese número es el identificador ID. El tipo de conexión es un tipo de conexión modus TCP que TIA Portal le asigna por defecto el valor 11. Para que veáis dónde está esto, pues si yo me voy aquí y aprieto control F1, voy a la ayuda y aquí vais a ver que dentro de la variable connect me aparece tipo de conexión y me dice que seleccione la 11 para la conexión TCP. Vamos a ver también ahora ya estas otras variables para entender un poquito qué es. El Active Establish es simplemente, lo ponemos a True, porque de esa manera tenemos la conexión o establecimiento activo de la conexión. Podremos realizarla. El Remote Address ya hemos dicho que era la dirección IP del interlocutor remoto, es decir, con quién me quiero yo comunicar, a quién le quiero pedir información, en este caso al robot. Pues aquí debería poner la IP del robot. El puerto remoto es el puerto del dispositivo remoto, que por defecto normalmente se suele utilizar el puerto 502. Y el puerto local vamos a poner 0, porque quiere decir que podremos a través de este puerto recibir cualquier mensaje de cualquier dispositivo remoto comunicado con nosotros. Vale, por último vamos a ver estas señales que de alguna manera nos van a permitir comprobar el estado de la comunicación. Si está realizada, si está ocupada, si hay algún error, y dentro de status veremos también qué tipo de errores podemos encontrar. Entonces vamos a ver un poquito por encima cómo averiguar qué es lo que puede ocurrir si hay algún tipo de problema. Entonces, como hemos dicho, DON, busy y error son al final salidas booleanas que nos van a indicar pues si la comunicación ya se ha realizado, si está en proceso o ha habido error. Si ha habido un error, ¿cómo podemos averiguar qué está pasando? Pues bueno, si entramos aquí en status, aquí aparecen ya una serie de códigos, o sea, de valores numéricos que nos pueden dar idea de las posibles causas que pueden estar ocurriendo. Si el error, por ejemplo, pues es local o es remoto, y aquí tenemos una descripción en principio de ese error. Así que es lo que tenemos que consultar si vemos que la comunicación falla. ¿Vale? Bueno, y con esto yo creo que la comunicación así a grandes rasgos ya quedaría más o menos explicada con la función mbclient, y lo que vamos a hacer a partir del siguiente vídeo
es ya entrar un poco más en materia práctica y ver cómo lo podemos hacer con el robot.